Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo del curso de Photoshop. El día de hoy les voy a estar enseñando una función bastante compleja del programa. Estamos hablando de los niveles y las curvas. Dos herramientas que tienen la misma función pero diferentes objetivos. Aunque bueno, no se tomen literal lo del que tiene la misma función porque una tiene más funciones que otra. El día de hoy vamos a estar trabajando con estas dos herramientas, vamos a estar explicándolas con un lenguaje técnico, aunque simplificado. Y también vamos a explicar para qué sirve cada una. Como estarán viendo por aquí tenemos un degradado. Este degradado nos va a servir como para lo que queremos hacer hoy. Como estarán apreciando, la parte de arriba está completamente negra, mientras que la parte de abajo está completamente blanca. También estarán apreciando que tenemos el color en C, M y K. Es una hoja 4 que el tamaño realmente no influye en lo que vamos a hacer hoy, pero el tema de los colores sí influye, la cantidad de bits, el modo de color y etcétera. Aunque vuelvo y repito, eso lo vamos a tocar más adelante. Para acceder al tema de niveles y curvas, lo que deberíamos hacer sería seleccionar la capa a la cual querramos aplicarle este efecto o como quieran decirle. Y justamente aquí abajo a la derecha tenemos este círculo que está a la mitad lleno y la mitad no. Este es un lugar donde nos van a aparecer ciertas opciones bastante interesantes, como por ejemplo el tono y saturación, que lo usamos ya en módulos anteriores, y bueno, el brillo, contraste, niveles y curvas. Para empezar vamos a entrar en niveles, que justamente está aquí donde lo estoy marcando, y se nos abre esta pequeña pestaña a la derecha, que la podemos arrastrar al medio de la página como para que nos quede un poco más cómodo. También la podemos cerrar y acomodarla donde querramos. Lo interesante de esto es que al ser un panel lo podemos acomodar donde nosotros querramos y bueno, manejarlo cómodamente en el programa. Lo que estarán viendo por aquí puede resultar un poco abrumador y poco entendible. Bueno, también en parte por eso es que empecé por niveles, que es una versión más simplificada de lo que serían las curvas. Como para que se entienda un poco mejor esto, vamos a tener que introducir ciertos conceptos. Lo que están viendo aquí se llama histograma, y lo que están viendo aquí abajo del histograma son tensores. Tensores que ajustan los valores de grises y blancos. Porque sí, lo que están viendo en el histograma son los valores que hay en la imagen. De este lado están los valores oscuros y de este lado están los valores claros. Como estarán pudiendo apreciar, como es un degradé perfectamente hecho, que bueno, lo hice con el estilo de capas, está la misma cantidad de píxeles negros que píxeles blancos. En este lado nos marca la cantidad de píxeles negros que hay en la imagen y en este lado nos marca la cantidad de píxeles blancos que hay. ¿Pero de qué les sirve saber todo esto? Simple, porque lo podemos ajustar. ¿Y cómo lo podemos ajustar? Lo único que deberíamos hacer sería mover el tensor para la derecha. En este caso lo que estamos haciendo es que los píxeles negros empiecen después. Entonces todo este rango de colores de aquí, que es donde lo movimos, va a ser completamente negro. Lo mismo pasa con el tono blanco. Si lo movemos hacia la izquierda, o sea hacia los tonos más oscuros, lo que va a hacer es hacer que esos tonos sean completamente blancos. Luego en el medio de los tres tensores, que los voy a volver a acomodar en su lugar, tenemos los tonos grises. Si lo movemos para el lado derecho va a ser un poco más oscuro y si lo movemos para el lado izquierdo va a ser más claro. Y luego tenemos una última herramienta más dentro de los niveles, que es esta barra de aquí, que en vez de tener tres tensores tiene dos y lo único que va a hacer sería cambiar el color de los píxeles oscuros o claros, dependiendo de para qué lado lo movamos, claro está. Miren qué pasa por ejemplo si movemos el tensor oscuro hacia la derecha, se va a volver un poco más claro. Y bueno, pasa exactamente lo mismo si hacemos lo mismo con el claro, si lo movemos para la izquierda se va a ver más oscuro. También en esta interfaz podemos ver tres cuentagotas, que esto nos va a servir para hacer corrección de color, que en este caso no nos va a servir demasiado porque no estamos con nada de color. Y luego tenemos esto de aquí, que lo que va a hacer es hacer un cálculo perfecto de los píxeles claros y los píxeles oscuros que hay. Así nos muestra con una precisión exacta en los niveles el rango de píxeles y así podremos utilizar mejor la herramienta. Así que bueno, como no tiene ningún efecto negativo sobre lo que estamos haciendo, no nos va a borrar nada, vamos a apretarlo. Una vez apretado nos queda así, un cálculo mucho más limpio, mucho más entendible y muchísimo mejor. Yo no lo había apretado porque simplemente estaba explicando y no pensaba guardar ningún cambio de esto. Y por último tenemos esta opción de aquí, podemos cambiarle el rango de colores en los canales. Lamentablemente igual, como no estamos utilizando ningún color, no va a haber ninguna forma de cambiarlos. Si estuviésemos en RGB igual se podría. Y bueno, por último tenemos la opción de cambiarle el modo fusión a la capa, de borrarla y etcétera. Es como una capa más. En este caso vamos a borrarla y vamos a poner el modo imagen en RGB, simplemente tocando en imagen, en modo y tocando RGB aquí arriba. Les quería enseñar esto en CMYK, que es un poco más limitado, junto a los niveles, que también es un poco más limitado que las curvas. Y justamente hablando de las curvas, lo que vamos a hacer sería entrar a las curvas ahora. Lo único que tenemos que hacer es entrar al mismo lugar de antes, entrar en curvas y aquí nos aparece. Primero que nada, quédense con esto grabado en la mente, lo que deberíamos de tocar sería esto para hacer el cálculo perfecto. Ahí nos muestra el rango de colores mucho más preciso. Luego de eso tenemos herramientas muy parecidas y tenemos este histograma, nada más que ahora está en
en otra dimensión más. Como estarán apreciando, en este caso tenemos un gráfico con todos los niveles, con todo el rango de colores y todo eso que ya conocemos, en donde el lado más oscuro es este de la izquierda y el lado más claro es este de la derecha. También tenemos una línea atravesando por aquí. En este caso, si queremos sustituir la función de los niveles, lo que deberíamos hacer sería arrastrar, por ejemplo, si queremos una imagen más oscura, esto hacia la derecha, y ahí los tonos oscuros van a empezar desde el medio de la imagen, más o menos, que es lo que acabo de hacer. Y si los queremos más claros, lo único que deberíamos hacer sería subirlos por aquí. Y bueno, yo lo voy a situar un poco más abajo, así no se ve tan abusado este efecto, pero lo que estaríamos haciendo aquí sería situar una base de valor de luminosidad de todos los píxeles acá. Entonces, todos los píxeles que antes eran más oscuros de esto de aquí, o que eran completamente negros, ahora van a tener como base este valor de luminosidad. Lo mismo podemos hacer con el valor del blanco, que es este de aquí arriba. Si lo bajamos se va a ver un poco más oscuro, y si lo movemos hacia su izquierda se va a ver más claro. En resumidas cuentas, si lo movemos para un lado terminan antes, y si lo movemos para el otro empiezan antes los valores blancos. Pero se estarán preguntando qué pasa con los tonos grises que había en niveles. Los tonos grises en este caso los hacemos nosotros. Por ejemplo, para hacer un tono gris perfecto deberíamos situarnos en el medio, tocar un clic, y lo que estaríamos haciendo sería como crear un nuevo vector en este gráfico en el cual podemos modificar los valores y hacer ciertas curvas. Miren qué pasa, por ejemplo, si el tono gris lo hago más oscuro. Más que nada lo que se está modificando aquí es la parte del medio. Como estarán apreciando, como los otros dos vectores o tensores o como les quieran decir están en las otras dos puntas, no se va a modificar su rango de valores. O sea, va a haber píxeles completamente negros y píxeles completamente blancos. Lo único que estamos modificando es lo del medio, la escala de grises. En este caso me gusta cómo va quedando así, un poco más oscuro, y se nota un poco más el negro y se ve como un degradado más potente. Si quieren hacer que el gris sea más extenso y tome un poco más de protagonismo, lo otro que pueden hacer sería simplemente irlo modificando así. Como están viendo, a diferencia de niveles, se pueden crear dos vectores al mismo tiempo, o incluso más. Por ejemplo, aquí en el blanco vamos a poder crear otro más, haciéndolo un poco más oscuro. En este caso se formó este efecto como un triple degradé en una misma imagen que no me termina de gustar, pero es lo que hay valor y lo podemos seguir modificando simplemente moviendo el vector, o simplemente apretando control más clic y eliminándolo, o bueno, lo podemos arrastrar para afuera de la imagen simplemente así, y ahí bueno, ya nos deshicimos de él. También bueno, están las opciones clásicas como un control Z, que lo que puede hacer es borrarlo o recrearlo si es que lo eliminamos antes, y etcétera. En el caso de que quieran rehacer toda esta parte de nuevo, o bien pueden situar estos dos valores en la punta y eliminarlos simplemente así cada uno manualmente. También pueden tocar este botón de regresar por aquí, que lo que va a hacer es simplemente eliminarlo todo y volver a los valores predeterminados. Por último tenemos este lápiz de aquí, que lo que va a permitirnos hacer son curvas un poco más complejas. Lo único que deberíamos hacer sería ir dibujando esto de aquí y ahí se van modificando los valores, y bueno, luego de haber hecho eso lo podemos pasar a vectores y modificarlo como estábamos haciendo antes, o borrar los vectores como habíamos hecho también antes. Por último, también lo que podemos hacer sería modificar los valores individuales de cada canal, que en este caso, como es RGB, sí podemos cambiarlo, a diferencia de CMYK, porque bueno, antes no había ningún color. En este caso tenemos el rojo. Lo que vamos a hacer con el rojo es más o menos lo mismo que estábamos haciendo con el blanco y el negro. Si lo movemos a la izquierda, los valores más altos del rojo van a empezar antes. Si lo movemos a la derecha, bueno, va a estar igual, y si lo movemos para abajo, la parte de arriba, los valores de rojo van a disminuir. En este caso, como es RGB y antes esto era blanco, los otros dos valores, o sea el verde y el azul, van a salir a la luz aquí. Esto de aquí le tienen que dedicar mucho tiempo, y lo que les va a servir es para hacer una corrección de color compleja en sus imágenes. Esto también obviamente lo van a tener que mezclar con esto de aquí, y bueno, también lo que pueden hacer es utilizar el lápiz como para ir bocetando las curvas que ustedes quieran y luego irlas modificando con esto de aquí. Más consejos sobre esto: traten de buscar con esta base que les acabo de dar un trasfondo teórico mejor, por ejemplo en la página de Adobe, pero a la vez traten de no entreverarse demasiado, que es un tema bastante complejo. Y el otro consejo que les quería dar es que traten de acostumbrarse a utilizar las curvas. Es lo mismo que los niveles, nada más que un poco más complejo. Realmente los niveles sirven más para cuando estemos trabajando con imágenes, por ejemplo en blanco y negro, o para cuando estemos haciendo cosas más simples y un poco más rápidas. Claro está que en los niveles lo único que tendremos que hacer sería apretar dos clics en los tensores, moverlos para que quede bien la imagen y ya está. Y bueno, en las curvas tenemos que acomodar vectores en dos dimensiones, que es bastante más complicado que trabajar en una sola. Pero de todas formas, las curvas nos ofrecen una gama de opciones mucho más elevadas. Porque bueno, como ya habrán visto, en las curvas hay infinitos resultados, mientras que en el otro hay unos cuantos millones. Así que bueno, esto les ofrece un abanico de opciones muy pero muy grande que van a tener que aprender a utilizar sí o sí como para triunfar en Photoshop. Es un tema que decidí no utilizar en módulos anteriores porque me parece bastante complejo y puede llegar a abrumar a más de uno o más de una. Así que bueno, el día de hoy les enseñé a modificar valores de colores con simplemente 2 o 3 clics. Ahora
van a poder lograr diferentes combinaciones muy pero muy especiales y muy pero muy únicas. Busquen lograr una composición de colores correctas como para transmitir su mensaje y van a lograr cosas impensadas. Nos vemos en el siguiente módulo de Adobe Photoshop.